Ahí estamos empezando la grabación. Pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar, como quiera, el buen Alejandro. Pues yo creo que va a llegar tarde. Medio lo anticipo. Pues acá ya también ya nos acompañan. No sé si vendrá Camila el día de hoy. Quién sabe. Había dicho que sí iba a poder. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Está bien. ¿Qué tal? Estimado, pásale. No, lo estamos esperando. Apenas vamos iniciando. Ahí como quiera hay agua y todo para el café. A eso ya nos acompaña acá. No sé si Carla y Alan van a poder estar también en línea, o ya lo verán en grabación, pero bueno. Pero no sé un poco, si yo le cierro la ventana. Está medio de los camiones para variar. Pues en lo que acá el buen Alejandro agarra aire, que las escaleras siempre siguen engrosadas. Sí, no sé, voy a hablar por Fer, sé que no leyó. Sé que no leyó. ahí me consta. No terminó. Pues que también empieza a las 12:30 de la noche, ¿va? Porque el terminar de leer. Un poquito. Pero no sé, ¿tuvieron chancita de leer algo? Tantito. Sí. Pues yo leí un resumen. Un resumen. Ah, eso ya cuenta. Yo sí busqué, pero no encontré nada. Y que bueno, No me imaginaba que hubiera resumen de este texto. A ver qué encuentro. Pues el resumen lo hice con ChatGPT. Le mandé el PDF y le dije, dime de qué trata. Ya que tenemos esa poderosísima herramienta de Pues sí, ¿verdad? Las buenas herramientas. A ver, ¿y qué le resumió el ChatGPT? Pues miren, porque si dijo varios puntos que dije, vamos a ver qué onda, platicarnos aquí. A ver, me voy a pelear con las inteligencias artificiales. Vamos a ver quién qué sale dice. perdiendo. Yo creo que yo. Pues miren, según me puso que primero se habla durante la Alta Edad Media, que la risa fue asociada con lo caótico, lo profano y lo terrenal. Que esto contrastaba con lo que se tenía como una figura de control de autoridad, como de religiosas, como de las virtudes cristianas. Ajá. Que la risa era vista como una expresión del cuerpo que interrumpía la conexión espiritual, llevando al fiel desastre de su propósito divino, y que se creía que la risa abría la puerta a tentaciones demoníacas al representar una pérdida del dominio sobre las emociones. No, ok. Pues sí, es un buen punto, es un buen resumen. La risa, ¿no? Ahí va a nacer una consigna, ¿sí? O una clase de disputa, perdón, respecto a la imagen de Jesucristo. La imagen de Jesucristo y la grandísima pregunta de si él había reído. Porque, dicho tal cual, al menos dentro de las, ¿cómo llamarle? Lecturas canónicas, ¿no? Es decir, la Biblia, porque, pues bueno, como saben, hay textos que se les considera de la Biblia, que se les considera apócrifos, ¿no? Que son textos que supuestamente también escribieron o evangelistas o los propios apóstoles, pero que de alguna manera hay una suerte de concilio y de acomodo para decir, esto sí pasó y esto no pasó. O es canon y esto es Spinoza. Exacto, básicamente sí, o sea, como si esto no pertenece al canon, ¿no? Esto no está reconocido, estos profetas, la verdad desconozco muchísimo los criterios que se toman, ¿no? Para, desconozco muchísimo los principios que se toman, ¿no? Para definir si un texto es apócrifo o no, pero bueno, ya los libros, como tal, ¿qué tal, Jessica? Buenos días, qué bueno que sí se conectó, qué bueno que se animó. Más allá de que la presionara ahorita por mensaje, qué bueno que se conectó. Entonces, pero por ahí, en los 73 libros del Antiguo Testamento y en los otros 27 del Nuevo Testamento, no hay ninguno solo en donde se mencione ni la risa de Dios, obviamente, sobre todo en el Nuevo Testamento, en los 26 o 27 libros, no me acuerdo cuántos son. No se menciona ni uno solo en donde se describa la risa de Jesucristo.
Ni la risa, o sea, ni carcajada, ni nada por el estilo, nada. Entonces de aquí se asume algo muy tajante, ¿no? Como no dice que haya reído, pues vamos a asumir que jamás rió. Esa fue una idea que fue permeando el pensamiento occidental, sobre todo pues el religioso, obviamente, durante la Alta Edad Media y también durante finales de la Edad Antigua, en donde decían, pues si no dice la Biblia que Jesucristo rió, entonces no rió. Y por ende vamos a asumir que si no rió es por algo. Y si ese algo es divino, entonces podemos asumir que la seriedad es lo divino y la risa es todo lo opuesto a lo divino. Básicamente hacen ese juego de lógica, ¿no? Y de allí se va a empezar a crear una suerte muy fea de satanización de la risa, en tanto en el cristianismo, y es cierto, es bastante cierto, es una religión muy seria. El cristianismo es serio por excelencia y es lo que propone Georges Minoir, ¿no? Es serio el cristianismo, pero pareciera que no solamente el cristianismo occidental, ¿no? Porque incluso por allí ponían pues de hecho del estado que subió, ¿no? De estos árabes criticando, solamente, o sea, las personas, o sea, ya los árabes consideraban, ¿no? También las únicas personas que se ríen en voz alta o a carcajadas o así a risa suelta, son las niñas y las mujeres, ¿no? Si eso lo hace alguien más, pues obviamente se le va a considerar de carácter estúpido, irracional, y una crítica muy tenaz y muy fuerte, ¿no? Hacia las personas que se ríen de carcajada. Entonces, por ahí también decía una parte donde decía, si existen los labios y los dientes, es para cubrir la lengua al momento de reírnos. Donde la risa debía ser discretita. Y nada de que cuando nos reímos, pues, o sea, abrimos la boca, ¿no? La carcajada y hasta la saliva y todo, ¿no? Nos ahogamos con nuestra propia saliva cuando estamos riendo mucho. Si fuman, les da tos, ¿no? Si nos estamos riendo. Entonces, sí hay toda una idea y toda una construcción alrededor del fenómeno de la risa, pero para irlo catalogando poco a poco y conforme va pasando el tiempo en la Edad Media, cada vez a peor. Cada vez como un fenómeno más tachable, más criticable, y que justamente puede conectar con una idea hasta de pecado o de tentación de Satanás, tal cual, ¿no? La idea de que el diablo a quienes tienta, los tienta a través de la risa. ¿Qué? Porque la imagen que se nos pinta de Jesucristo es una imagen absolutamente seria. De hecho, por ahí había la voy a pasar al grupo para que también lo puedan ver acá, pero encontré por allí una imagen y que también voy a proyectar acá en la grabación, porque ahí menciona, ¿no? De hecho, y si ustedes se ponen a pensarlo, solamente aquí en Durango, ¿no? Que es un sitio, una ciudad bastante religiosa en cuanto a su estructura, hay por cada 5 cafés hay una capilla, ¿no? O sea, aquí en el puro centro, ¿no? Entonces, de hecho, aquí nada más contando, o sea, pues aquí hay una que solamente el sacerdote que da misa ahí sabe cómo se llama, esta de aquí está en la esquina, ¿cómo se llama? Está aquí, o sea, acá está la otra, y luego aquí justo antes, pues, al lado del central, ahí es otra, ¿no? Está el templo de San Agustín, y luego más para allá está el templo ¿cómo se llama de San Miguel, ¿no? El templo de San Miguel, el que está aquí por Patoni, o sea, luego está luego cruzando el Sagrado Corazón, está el templo de Santana, o sea, aquí en el puro centro hay como 6 o 7 iglesias de estructura bastante grande, ¿no? Que quizás tomaron unos 100 o 150 años de construcción. Eso nada más aquí en el centro. Y si ustedes se ponen a pensarlo, cada vez que ustedes entran a una iglesia, cada vez que entran a que van a misa por un bautizo o algo así, todas las imágenes de Jesucristo y el crucifijo como tal, ya sea las pinturas que pueda haber, son de un Jesús terriblemente serio. Incluso el Jesucristo que llora. Pero todas son de un Jesucristo sereno, serio, calmo, ¿no? Y para nada risueño. El que no está sufriendo. Sufriendo, claro, o sea, y entre más sufriente se ve el Cristo, mejor, ¿no?
hay unas que son más discretitas, ¿no? Unos crucifijos que tienen a veces, bueno, recuerdo en particular hay por hay por donde están unas cariñosas aquí de Patoni, no, hay por Salvador Nava, y sí, es Patoni, no, Patoni va para allá, sí, por Patoni, ¿no? Por ahí hay un monasterio, ahí hay un convento de monjas capuchinas. Donde compras de... Ajá, donde compramos galletas deliciosas. Sí, Qué malo bien tiene curioso eso. porque por ahí hay bastante unas cariñosas. Es muy contrastante porque pues a veces uno ve salir, a veces nada más así como que a la entradita, creo que son enclaustradas esas monjas, creo que sí tienen voto de claustro, esas hermanas, pero a veces ahí en la banquetita se ven, pues a las dichosas, ¿no? Entonces, a las sufrientes y a las dolientes. Ahí se ven afuerita, ¿no? Es una casita muy pequeña. En ese sitio tienen un crucifijo, ¿no? Una escultura, por así decirlo, de Cristo. Es un Cristo muy discretito, ¿no? O sea, está desnudo, solamente tiene, bueno, obviamente con su parte inferior tapada, ¿no? Con su pudor. sí, con su taparrabo, quizás, no sé, con su especie de faldón, ¿no? Solamente tiene sus clavos, su corona de espinas, un poquito de gotitas de sangre, pero nada más. No está todo ensangrentado, no, nada, ¿no? Y por ejemplo, hay otro que me parece que es justo aquí en la catedral, en donde se le representa con este manto como purpúreo, ¿no? Cargando la cruz, que ahí está completamente ensangrentado, ¿no? O sea, una cara demacrada, todo. Ese Cristo del templo de las monjas capuchinas es en particular discreto en cuanto al sufrimiento, ¿no? Pero todo lo demás es entre más sangriento lo vuelvas, más se expresa el sufrimiento de Jesucristo y entonces pues obviamente es más impactante lo que se quiere llegar a, a compartir, ¿no? Desde la religión. Jesús sufre, Dios sufre para salvarnos a nosotros, entonces pues tiene que quedar muy explícito ese sufrimiento, ¿no? Todas las pinturas de la Edad Media lo suelen pintar, obviamente, doliente, ¿no? O sea, a veces hasta, pues no sé, ya hay, o sea, la llaga así completamente como muy expuesta, ¿no? Todo esto. Entonces, esa imagen de Cristo no cuadra con una imagen risueña, ¿no? Ni de chiste. Y por ahí menciona que hay un pintor que creo que se llama, ¿cómo se llama? Sí, digo, pues ya que están aquí. Yo creo que lo menciona como Clivoy Tuluá, algo así, no me acuerdo, pero nada más recuerdo que el nombre de la pintura es el poema de. Ay, no me acuerdo. Bueno, es que descargué la imagen, afortunadamente. Ahí la traigo, ahorita se los comparto, pero el dato, como que lo traigo medio perdido. Sí, no sé si alguien lo habrá leído, pero, o habrá llegado a ese punto de la lectura. ¿Dónde? No me acuerdo. O sea, ¿el punto cuál? El nombre es una pintura de un pintor surrealista que hace una obra de Jesucristo, bueno, haciendo una carcajada dentro de un templo. Que igual, insisto, lo voy a pasar acá al grupo. No, es que no llegué. Es que les digo. A ver. Aquí está, aquí está. Ahí está. Y de nuevo lo voy a compartir por acá. Wow. Ahorita les digo cómo se llama, porque no me acuerdo. Parece portada por un disco de metal. La verdad es que sí, hasta se ve un poquito ¿no? Sí, ahí la que nomás compartí le pones ahí también. un nombre de sillón roto. La que no se puede Megane. leer. Sí, sí, sería pregonzota. Mago de Dios, parece que no. No, si lo ponen a blanco y negro, Es de lacrimosa ya. sí, ya pasan por una portada lacrimosa. Sí. Ahí está de las imágenes, ahí está. Fíjense, ya, ni siquiera mejor es la computadora la imagen, ¿eh? Anda. Yo creo que sabe que estoy diciendo aquí algo medio. Una blasfemia. Una blasfemia. Y que de hecho justamente está la cuestión de la blasfemia, en donde cualquier cosa que se le pierda un poquito la seriedad a lo religioso, pasa por blasfemia, precisamente.
Cualquier cosa que se torne es como de un chistín, incluso, eso no seas blasfemo. Eso es una herejía, es una blasfemia, es una falta de respeto. ¿Qué? Porque la religión y todo lo referente a Jesucristo y a Dios y la muerte y todo de Dios tiene que ser tomada con el debido respeto, ¿no? Entonces, ahí está. Digo, ahorita la verdad no me acuerdo cómo se llama el autor, porque me parece que es francés. No sé si lo busco ahorita, me vaya a aparecer. Aquí está. El gran poema de Amiens de Clovis Trunlé. Lo voy a escribir por acá en el chat y ahorita lo escribo en el pizarra, pero así se llama. Que igual ese lo encuentran en el capítulo en el cuarto capítulo, ¿no? De lo que estamos leyendo. Entonces, por ahí viene, como quiera que sea, ¿sí? Pero es el gran poema de Amiens, del pintor Clovis Trunlé. Malditos franceses. Sí, hacen batallar, ¿verdad? Sí. Entonces, justamente, ¿no? Dice, y esta pintura, y que de hecho se acaba, creo que es de 1947 la pintura, o sea, apenas del siglo XX, ya con los realistas, obviamente, dice, pero tampoco fue como que muy bien vista, ¿no? O sea, dice, y es la única que, al menos que este autor, que Georges Minois, es la única pintura que él encuentra, ¿no? De este Jesucristo riente. Y él advierte, ¿no? Él advierte, dice, claro que podemos encontrar nosotros, ¿no? Podemos encontrar por ahí aislados, ¿no? Algunos santos que se les conocía por ser bonachones, por ser sonrientes, por ser un poquito alegres. Dice, pero son más bien excepciones, o sea, no una golondrina no hace primavera, ¿no? O sea, son más bien como que pequeñas excepciones, ¿no? Cuando en realidad no se puede negar por la existencia de uno o dos santos que eran alegres o jocosos, no se puede negar toda una historia de seriedad de casi 15 siglos. O sea, por dos santos no va a cambiar eso, ¿no? Entonces, al principio menciona, ¿no? Que caso contrario, a los griegos, la risa en el cristianismo no es muy bien vista, ¿no? En los griegos la risa parecía estar muy conectada con la divinidad, porque pues, se sabía de buena fuente, bueno, de buena creencia, mejor dicho, de buena fuente, que los dioses hacían bromas entre ellos, ¿no? De que los dioses se fastidiaban entre ellos, que los dioses se burlaban a veces de la miseria de las personas, que a veces los dioses se jugaban algunas clases de triquiñuelas entre ellos, o incluso se burlaban entre ellos, ¿no? O se reían juntos, o sea, en conjunto se reían, o también se burlaban entre ellos, ¿no? Entonces, y era más bien como una suerte de especie de un fenómeno que estaba acuñado a la divinidad, ¿no? Y acá no, Dios, y esto lo pone bien en el dicho, ¿no? Sí hay humor en la Biblia, sí hay humor, solamente que es una risa muy particular. Es, por ejemplo, Dios se reirá de quienes le dan la espalda, ¿no? Dios se burla de quienes dudan de él y su omnipotencia. O sea, en este sentido, ¿no? Sí se habla de la risa de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Sí se habla de esa parte como de burla y de risa. Pero como que solamente en un ámbito muy particular, ¿no? Que es cuando Dios se ríe, ¿sí? De quienes dudan de él, básicamente, o se burla de los no creyentes. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no? También está Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hola. Ay, ¿sabe qué? Pero me le quito de ahí. ¿Qué ambiente? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. No vaya a ser que se los ponga usted. ¿Qué tenemos? No vaya a ser que me deje sin cigarros, lo que haga. Más o menos, ¿no? Se va entendiendo como esta postura de la risa, ¿no? Pero no es una risa a carcajadas. De hecho, ahí menciona Minuá, no sé si usted lo alcanzó a leer, porque creo que era justo lo primero, que habla de esta Sara y Abraham. Ah, Simón. Sí, Sara y Abraham. Eran dos viejos. Uno de 80, la señora de 80 años y el otro de 100 y pico, ¿no? Ya decían nada más centenario. Sabido que estos señores vivían, bueno, la mayoría de ellos vivía hasta cerca de los 100 años cuando se relacionaba con Dios, una cosa así, ¿no? Parecen los Dunedain, ¿no? Del Señor de los Anillos, que esta gente longeva, ¿no? De 150 años, allá Aragorn de 80 años y anda brincando, ¿no? Más o menos así se pueden imaginar ahora. Entonces, le llega la noticia a través de Dios, ¿no? De que van a ser padres, ¿no? A sus 180 años. Ajá. Dice, ya tiene, creo que le dice Sara, no, es como que te dice, ya van décadas de que no he tenido una regla, un periodo. O sea, ¿cómo diablos puedo ser madre? Y Abraham le dice, yo una erección a mi edad, por favor, ¿no? Pero por favor. Por favor. Dice, no. Dice, Era más claro que una no. súplica que una burla. Sí, exactamente. Y entonces ahí distingue mucho, dice que juzga y castiga a Sara por burlarse de la omnipotencia de Dios, ¿no? Entonces ahí dice, hace como este distingo, ¿no? Entre la risa de Abraham, que parece más bien como de alegría, y la risa de Sara, que parece más bien de burla e ironía, de incredulidad. Dice, y justamente se castiga la risa de Sara, ¿no? Y, pues ciertamente, sí fueron padres, ¿no? Eso es al menos lo que narra la Biblia, que sí fueron padres a los 80 y 100 y pico de años. Entonces, ya de ahí, ¿no? Muchos futuros clérigos y eclesiastas van a decir, ¿no? No aprendieron nada de ustedes de la risa de Sara, Dios la castiga. Dios castiga a quienes se ríen. ¿Por qué? Porque ya al menos existía este precedente en el Antiguo Testamento. Y que de hecho es uno de los primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, va a haber muchísimos motivos por los cuales ir negando el carácter positivo de la risa durante la Alta Edad Media, ¿no? Cuando nos referimos a Alta Edad Media, nos referimos a los primeros 5 siglos de la Edad Media. O sea, más o menos del año 350 al 850. Y lo que se le denomina Baja Edad Media, pues es obviamente el resto, ¿no? De la, no sé, bueno, más o menos como del 400 al 900, por redondearlo, y del 900 al 1400, la Baja Edad Media. Entonces, durante los primeros siglos de la Edad Media va a estar bien, pero bien marcado, ¿no? Nuevamente, no es por ser repetitivo, este carácter como sumamente negativo, ¿no? Incluso por allí San Agustín, el propio San Agustín, ¿no? Habla por ahí muy mal de la risa. Dice, sí, ciertamente, a ver, la risa pues es una parte alegre, ¿no?, del ser humano. Dice, pero la risa recatada. Y bien cubierto. Dice, incluso solamente algunos elementos, ¿no? De una sonrisa, un esbozo, hasta ahí. Nada más. Dice, de ahí en más, por ahí había que, lastimosamente, es que hubo cachos en los que lo estoy leyendo en el celular, y hubo cachos en los que estoy leyéndolo acá y no subrayé, la verdad, pero venía incluso por allí, ¿no? Una parte en donde dice, la locura, ¿no? Dice, o sea, yo defino, ¿no? No San Agustín, pero otro autor más o menos también de la misma época. La risa es la locura.
¿Quiénes se ríen? Solamente la gente que está loca. Las personas que no tienen ninguna clase de... Este sí lo tengo que mostrar. Ninguna clase de recato, ninguna clase de prudencia, ninguna capacidad de serenarse o de controlarse mínimamente. Es decir, la persona que no tiene filtros, obviamente la persona que no se puede contener a sí mismo, pues es una persona que sufre de locura. Entonces ya llega ahí una parte en donde nosotros ya incluso podemos identificar, la locura no va a ser tanto como una enfermedad mental como actualmente, obviamente, no como con este carácter psicológico, pero sí de falta de raciocinio, eso sí, y eso siempre va a ser, ¿no? Con los griegos, con los árabes, con los cristianos y con los anglosajones, la falta de raciocinio es sinónimo de, parecería que el soltarse a carcajadas sin ninguna clase de refreno es motivo de, o sinónimo de locura, porque no hay ninguna clase de refreno. Entonces, ya me acordé cómo lo dice San Agustín, dice, el que se ríe frenéticamente se aleja de Dios. La risa frenética pues es un alejamiento de Dios. ¿Por qué? Pues porque no hay nada frenético que pueda acercarse a Dios, ¿no? Más que nada, no tanto pensándolo como en la risa como tal, pero sí en el exceso. En el exceso. El hombre mesurado es el que se acerca a Dios. Podría ser que San Agustín ahí estaba haciendo ¿cómo decirlo? Como una adaptación de lo que pensaba Aristóteles de la mesura dentro de la virtud. Apenas iba a escribir yo justamente eso. El buen Aristóteles. Repítalo, por favor, mientras yo escribo acá por chat. Sí, que podría ser una adaptación de que Aristóteles pensaba que para llegar a la virtud había que tener mesura, para practicar la virtud había que tener mesura, porque haciendo el ejemplo de si eres demasiado valiente, entonces eres intrépido, eres impulsivo, no mides los riesgos para ti y para los demás, pero si eres muy poco valiente, entonces es un cobarde y no se puede confiar en ti, hay que buscar algo medio. Me imagino que de ahí agarra este señor San Agustín para decir eso, ¿no? La risa frenética, al ser un exceso, se aleja de Dios, que Aristóteles no hablaba propiamente de Dios, sino de virtud en ese sentido, pero pues sería más o menos la misma cuestión, ¿no? Sí, y que justamente, de hecho, ahí en el texto viene una cita de Aristóteles sobre la risa y la ética. Justamente en la ética, yo esto la verdad, yo creo que se me había pasado de largo cuando leí, la ética yo la leí hace como unos 5 o 6 años. Entonces, y desde entonces, más que ciertos puntos muy así tajantes, sobre todo sobre la justicia, ya no me he vuelto a sacar porque Aristóteles no es santo de mi devoción. Pero tiene cosas muy interesantes. Y de hecho, ya ven que, bueno, no sé si ustedes recuerdan, sepan, o hayan escuchado en alguna ocasión, que en la ética a Nicómaco, o la ética nicomaquea, que es este texto tan famoso de Aristóteles, en donde hace un tratado completo sobre ética, sí, el fin último del ser humano es la eudaimonia, es decir, la felicidad. Sí, después de la felicidad, un hombre no puede aspirar a nada más. Ya no hay nada más que desear si ya se es feliz, ¿no? Sí, ese es el fin último del ser humano, la felicidad. Yo no se puede imaginar la felicidad como la imaginamos hoy en día. Pero retoma este señor y San Agustín un concepto que a mí la verdad me había pasado de largo de esta obra ética de Nicómaco, ¿no? Por principio de cuentas, esto siempre sí ha sido bien dicho. Esa felicidad no puede llegar a obtenerse a través de la desmesura, ni de la injusticia o la tiranía o la corrupción. Es decir, yo puedo obtener beneficios a través de la corrupción, pero como estaría siendo un hombre injusto por ser corrupto, ¿sí? Un hombre vicioso por caer en un extremo y no en ese punto medio, ¿no? Que es la virtud. Como estoy cayendo en un extremo, que es la corrupción, entonces estoy siendo vicioso y si soy vicioso soy injusto. Por tanto, yo no puedo ser feliz sabiéndome a mí mismo un hombre injusto. A tal grado llega la razón y la ética del ser humano. Yo no puedo ser feliz si yo sé que estoy siendo un tirano o un corrupto.
Claro que esto no aplica en la actualidad, Ya ¿verdad? sé. No, yo creo que se quemaba el sol en leña verde, ¿no? Pero según él dice, un hombre que sabe que está haciéndole daño a alguien más, no puede ser feliz. Entonces, esa no va a ser la felicidad. Pero a esto se le agrega, y yo dije, bueno, pues sí, claro, ¿no? La eudaimonia, la felicidad, lo voy a escribir por acá, ¿no? Eudaimonia, ¿no? Que es la felicidad. Es la eudaimonia, para que no lo extrañen. Eudaimonia, la felicidad. Sí, pero dije, pues se obtiene a través de la justicia, ¿no? Pues es lo que se ha sabido siempre de la ética aristotélica. Pero faltaba un elemento allí a colación que viene muy a cuento el día de hoy. Y ese concepto se llama eutrapelia. 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 La eutrapelia es la virtud de la diversión moderada. La virtud de la diversión moderada. Es decir, la felicidad, si es el fin último y es la ética de todo ser humano, debe de llegar a través de esta moderación de la diversión. Yo no puedo excederme en mis risas, ni en mis carcajadas, ni en mis payasadas. Debo de tener un punto medio también en la diversión. Tanto. Y entonces, obviamente, San Agustín, ¿qué va a hacer? Va a recuperar este mismo concepto para decir que la risa debe ser moderada, justa y virtuosa, como lo propone Aristóteles. Viejo desgraciado. ¿Hasta dónde alcanza a llegar, no? Camila, ya saben dónde está el cafecito y el té, ¿verdad? Ok, perfecto. Quienes no están en presencial, pues se pierden de las galletas y el café. Buenísimo. Están bien a gusto acurrucados, ¿no? También, También, sí, es cierto. Sí. Me acuerdo que en el seminario de hace 2 años, me parece, tuvo una compañera que sí iba así como que, oiga, ¿sabe qué? Pues la verdad, yo me había puesto a presencial, pero no, deme chance, ¿no? Voy a tomar las otras 2 sesiones que quedan en casa. Ya se conectaba, prendía la cámara y estaba así cobijada con una de estas cobijas de burrito, ¿no? De tortilla de harina. Así que, sí. Qué chido, ¿no? Pues claro. Y de hecho, el invierno nos ha tocado muy sereno. Recuerdo que Pero el año pasado estaba helado cuando veníamos, ¿no? Me acuerdo que hasta pronto me mandaron mensaje, oiga, ya iba a llegar porque estamos congelados afuera. Estamos congelándonos afuera. ¿A qué horas piensa llegar, viejo? Viejo indecente. Dice Marisol, dice, yo también quiero una cobija que hace mucho frío. ¿A poco? ¿En Monterrey está haciendo frío? ay, no. Ha estado frío. ¿A poco? Pues es que es humedito, mamá. Pues Calentamiento global. Entonces, otra vez, ¿no? La diversión moderada, la virtud de la eutrapelia, que de hecho tiene una definición, bueno, una etimología, mejor dicho, muy bonita y curiosa a la vez. Eu, como sabemos, viene de bueno, ¿no? La palabra, el prefijo eu es bueno. De ahí esta supuesta diferenciación de distrés y eustrés. Estrés bueno y estrés malo. Sí, que el estrés en realidad se divide en eustrés y distrés. Sí lo había oído, sí es cierto. Y eustrés es el estrés bueno. ¿Por qué? Porque no me le agrego, bueno, o sea, nosotros para diferenciarlo esta partícula, ¿no? El eu, ese prefijo, bueno. Entonces, eutrapelia viene de bien o bueno y trapel. ¿A qué le suena el trapel?
De trapo. Ay. ¿Dónde? El trapo. Casi, por ahí andan. No, no es de trapear, no es de trapear. Tiene un sinónimo muy parecido en inglés. Ah, De de viaje. viaje. Pues sí, yo como sonaba como de caminar. No estaba seguro. Travel, que es viaje, es decir, un buen viaje. Ah, qué bonito. La diversión moderada es un buen viaje. O es lo que viaja de forma correcta o forma buena. Entonces, lo repito también acá. Lo que viaja de forma buena o el buen viaje, lo que viajó bien, ¿sí? Es una forma muy curiosa para designarle a la diversión moderada. Y va a entrar obviamente en la disputa. Con los griegos era muy distinto a con los cristianos, pero pues, ¿qué es la diversión moderada? Y va a llegar a un punto en el que parece que se van a pasar por el arco del triunfo todo lo que escribe San Agustín y van a mandar al diablo en la otra pelea también para llegar a un punto de decir, ¿no? Esta es viene ahí una cita muy extensa de Juan Crisóstomo, Juan Crisóstomo, que pareciera que es uno de los principales enemigos de la risa, ¿no? Juan Crisóstomo. Me voy a permitir leerlo así tal cual, porque es que es una cita bastante extensa directamente de él, y creo que es bastante más enriquecedor si se los leo tal cual, y no si solamente se los platico, porque viene con palabras muy exactas. Nada más como dice, en su comentario a la epístola de San Pablo a los Hebreos, se entrega una tremenda diatriba contra la risa, este señor Juan Crisóstomo, que es del siglo IV después de Cristo, se entrega una tremenda diatriba contra la risa, que él ve por todos lados. Las iglesias, los conventos, la calle, el teatro, las reuniones privadas resuenan para él con una risa obsesiva que parece perseguirlo como el grito de triunfo de Satán. Y a partir de aquí son palabras de Juan Crisóstomo, ¿sí? Con esas risas insolentes, imitáis a las mujeres insensatas y mundanas y como esas que salen en las tablas del teatro. Intentáis hacer reír a los demás. Cuando habla de mujeres insensatas, mundanas, esas que salen del teatro, se refiere a las prostitutas. He ahí el desbarajuste, y miren que yo pensaba que desbarajuste era una palabra dominguera, y no, sí, desbarajuste. ¿Qué página estás? 153, página 153. He ahí el desbarajuste, he ahí la destrucción de todo bien. Nuestros asuntos más graves se truecan en pretexto de risa, chanza y juegos de palabras. Nada de solidez ni gravedad en nuestra conducta. Y aquí no solo me dirijo a los seglares, es decir, las personas que no están dentro de la religión como tal, que forman parte del oficio de la religión. Sé muy bien lo que tengo en mente, porque aún ya con ese siempre. Dice, sé muy bien lo que tengo en mente, porque aún la iglesia está llena de risas insensatas. Alguien pronuncia un gracejo y la risa aparece en los labios de los asistentes. Y, oh sorpresa, muchos continúan riendo mientras se pronuncian las oraciones comunales. ¿Acaso no habéis escuchado clamar a San Pablo que toda palabra vergonzosa, que toda torpeza del lenguaje sea proscrita de entre vosotros? De esta manera, él pone la bufonada en el mismo plano de la torpeza. Y hay que recordar que la torpeza es sinónimo de locura, de estupidez. La estulticia es necedad, torpeza, tontería. Estulticia es locura. De esta manera, él pone la bufonada en el mismo plano de la torpeza y, sin embargo, os reís. ¿Qué es la tontería del lenguaje? Consiste en decir lo que no tiene ninguna utilidad, pero reís a pesar de todo. De continuo la risa cubre vuestro rostro. ¿Y sois monjes? ¿Hicisteis profesión de ser crucificados por el mundo y os
reís. Vuestra condición es como para llorar y os reís. Vosotros que os reís, decidme, ¿dónde habéis visto que Jesucristo os ponga tal ejemplo? En ninguna parte. Pues antes bien lo habéis visto afligido. En efecto, a la vista de Jerusalén ha llorado. Cuando pensó en el suplicio, se acongojó. En ocasión de haber resucitado a Lázaro, derramó lágrimas y os reís. Esta es la hora del duelo y la aflicción, el momento de mortificar vuestro cuerpo y reducirlo a servidumbre, la hora del sudor, de la lucha, y os reís. Y no os percatáis de cómo Sara fue reconvenida por este hecho. Y no escucháis este anatema de Jesucristo. Ay de los que se ríen, porque ellos verterán lágrimas. Pero tal vez estéis tan verdaderamente distraídos, tan afeminados, que nuestros reproches incluso os hacen reír, tan solo porque hablamos de la risa. Pues lo que caracteriza a este defecto es la locura y la estupidez del espíritu. Cuando entráis en un palacio, vuestro porte, vuestro aspecto, vuestro aire, toda vuestra apariencia exterior ha de ennoblecerse y componerse. Pero aquí, que es el verdadero palacio, donde todo es imagen del cielo, os reís. ¿Qué pues, oh mujer, te pones un velo sobre la cabeza tan pronto pones un pie en la iglesia y te ríes? Has entrado con el propósito de confesar tus pecados, de prosternarte ante Dios, de orar y suplicar el perdón de las faltas que has tenido la pena de cometer, y mientras cumples estos deberes, te ríes. Entonces, este señor está muy enojado con la gente que se ríe, claramente, ¿no? Y creo que deja bastante en claro todo creo que esta cita en particular, muy extensa, una disculpa, pero esta cita en particular destaca todo el carácter de la religión católica. O sea, Jesucristo muere por nuestros pecados. ¿Por qué habría yo de reír? En ningún momento. La contemplación, que es un ejercicio fundamental dentro de la religión, la oración, no puede ser en risa. Si las señoras en la iglesia están llorando e interrumpiendo al sacerdote, no pasa nada, pero si alguien se ríe, hay problemas muy serios. Incluso a mí me llegó a tocar, ya no está tan marcado, y eso es bien importante, ya no está tan marcado el problema de la risa en general, ¿no? Pero bueno, todavía cuando iba de misiones yo a la sierra, el jueves santo, a partir de la visita a los siete templos, y posterior a eso se da un ritual, ¿sí? Que le llaman hora santa, ¿no? Que es el acompañamiento simbólico, literal, transtemporal, ¿no? De nosotros acompañar en oración a Jesucristo mientras él oraba en el monte Getsemaní previo a ser arrestado, previo a ser apresado por los soldados romanos. Entonces, se supone que este día, el jueves, Jesucristo se desafana después de la cena con sus amigos, ¿no? Se aleja de ellos y se va al monte a orar, al monte Getsemaní. Entonces, se supone que los católicos ese día, el jueves, acompañamos a Jesucristo en esa oración. Y esa oración, como él está solo, entonces la oración debe ser en silencio y cada quien en individual, ¿no? Solos. Y a partir de ese momento se vuelve un clima muy lúgubre y muy noble en toda la Semana Santa y entre toda la población, ¿no? Hablo de población porque, o sea, un pueblo, entonces había 130 personas, todos están con el mismo mood, ¿no? Entonces, después de eso, o sea, si se podía, lo ideal era que a partir de las 10 de la noche, 11 de la noche, empezaba la hora santa y pues si le podían dar hasta las 7 de la mañana, pues hasta las 7 de la mañana nos estábamos ahí en la capilla, ¿no? Había señoras que sí se quedaban o la amanecían en el templo, tal cual, ¿no? Y de hecho, a partir de ese jueves, pasa algo bien curioso en las iglesias y que también pasa aquí en Durango.
no se prenden luces, no suenan campanas, no hay cantos. Porque a partir del viernes, Jesús es apresado y ya sigue la crucifixión, porque es el viernes de, ¿cómo le llaman? Es Jueves Santo, viernes de... No es el domingo. Ay, ¿cómo se llama? No es viernes. ¿Mande? De Gloria. Ese es el, no, es el siguiente sábado. domingo. Es el sábado. Sábado de Gloria. Gloria. Pues Viernes Viernes de Santo, Resurrección, creo. ¿cierto? Sí, Bueno, pues sí, Viernes Santo, Santo. Ujú. Sí, es el Jueves Santo, Viernes Santo, sábado de Gloria y domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección. Sí, pues nos tocó ver. Ah, sí, cierto. ¿Cómo, Jessica, perdón? Profe. Miércoles de ceniza. No, pero ese Profe. es 40 días antes. Dígame, Brenda, ¿qué tal? Es, Buenos días. buenos días, creo que es Viernes Santo, Jueves Santo, Viernes de Crucifixión y Sábado de Gloria. Bueno, Ahí se me... aquí está. Me marca, espérame, me marca aquí no es internet, pensé que era la hora. Entonces, pues justamente, el viernes de crucifixión, el Viernes Santo, ¿sí? No. ¿Vale? No, era jueves qué? No, por eso no se espérame. A partir del viernes, que se supone que es el Viernes Santo, que nosotros conocemos aquí como puente, ¿sí? De hecho, curiosamente, los días que se dan de puente es el jueves y el viernes, precisamente. Jueves que se va a orar y el viernes que es crucificado, apresado y crucificado. Entonces, y el sábado, pues es sábado, no hay trabajo. Pero esos 2 días que se nos suelen dar de descanso, de asueto, de vacaciones, son 2 días que en teoría están hechos para que nosotros guardemos luto y duelo, porque Jesucristo el viernes muere. Y esos 2 días, insisto, a partir del jueves en la noche y todo el viernes, todo el sábado hasta cierta hora que se da la misa del fuego nuevo, sábado de gloria, que resucite toda esta faramaya, no hay cantos en la iglesia, no suenan las campanas. De hecho, todas las imágenes están tapadas, suelen cubrirlas con velos, no hay crucifijos expuestos, porque pues en teoría, o sea, como que no se da, vamos a ver, no se da, y sobre todo, no, nosotros en los pueblos, pues como hay niños, se suele jugar con ellos. El viernes y el sábado no se juega con ellos, no hay juegos, y no hay canciones, no hay nada. La gente, de hecho, en teoría, no se baña el viernes porque es un día de guardar luto. Casi, de hecho, todas las personas como que se alinean muy bonito, ¿no? El jueves en la mañana, porque viernes y sábado no se van a poder bañar. Que bueno, igual en los pueblos no es tanta complicación porque pues, hay escasez de agua, no es de, ay, me voy a bañar todos los días, hace calor, me voy a bañar los días, pues obviamente no. Pero sí está muy mal visto que, por ejemplo, incluso te laves el cabello en viernes porque es día de luto, o sea, es día de estarle llorando a Jesucristo. Es día de estarle llorando. Y toda esta, que son rituales, ¿no? Es para acompañarlo, pero en un tono serio y lúgubre, no de risa. Sí, de hecho, cuando nos tocó verlos fue en Semana Santa, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, y que parecían templarios. Pues andábamos ahí paseando y nos tocó ver, es lo que mencionas, que no sé qué tan diferentes sean los pueblos, pero yo considero que como que aquí en Durango todavía, aunque sí está muy marcado, porque yo me acuerdo cuando pasábamos por 20, todas las tiendas estaban cerradas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Todo estaba cerrado, todo estaba oscuro. Sí, no prenden las luces. Sí, hasta le pidieron permiso al gobernador, no sé, para que no prendieran las luces, porque estaba todo apagado. Y me quedé muy sorprendida de eso, cabrón. Sí, toda la de 20, no sé si alguna vez lo han visto, pero toda la de 20 estaba completamente oscura. Sí, oscura. Toda oscura y nada más había una procesión en donde llevaban una escultura de Jesucristo apresado, precisamente. Sí. Y gente, o sea, pero parecían templarios, porque venían a caballo, con capuchas blancas y negras, ¿no? Con el rostro completamente cubierto, ¿no? Y un montón de gente atrás, con una vela, nada más alumbrando a veces con una velita, ¿sí? De las de plástico, obviamente. Una velita. Y en completo silencio. Y en ese momento, hasta los niños
se les va diciendo de, "Shh, espérate, no, es que ya van a pasar". Y se les empieza a que guarden silencio, a que se callen un ratito, porque están haciendo toda esa procesión. De hecho, estuvo muy rápido, porque empezó en el templo de San Agustín y acabó aquí en la catedral, y son 6 calles. Eso duró como 1 hora. O sea, fue una cosa así como estuvo muy impactante. Yo nunca lo había visto en Durango, porque yo siempre para estas fechas andaba en la sierra, ¿no? O en Mazatlán. Últimamente más. Últimamente en Mazatlán más que en la sierra, ¿no? Ya me dejé de todo eso. Pero entonces se da o sea, el cristianismo está atravesadísimo por esta seriedad y esta solemnidad. Atravesadísimo. ¿Qué? Pues porque es la historia de un Jesucristo que vive y crece para ser crucificado. Y eso no tiene nada de risa, ¿no? No tiene nada de risueño por ningún lado. ¿Cómo ven? Wow. Me agarro un poquito de aire porque ya. O sea, más o menos es esta la idea. Que sigue estando, quizás no tan. No teóricamente esté ahí todavía en los manuales de cómo comportarse en los monasterios y todo eso, pero sigue estando, ¿no? Sí que sigue estando un poco, no por igual, un poco, no por igual, pero por ahí sigue estando atravesada la solemnidad. Como ven, no sé si se acuerdan incluso hasta de algo, porque pues todos hemos a lo mejor estado ahí cerquita de una iglesia, ¿no? En algún momento dado. Pero es más o menos lo que va proponiendo por ahí este señor, ¿no? Me agarro un poquito de también. Yo no sé qué si hacen eso aquí. O sea, Yo porque, tampoco, hasta el año bueno, pasado, tengo años que ¿eh? yo no voy a una iglesia, pero cuando son Semana Santa, mi se llama que no comamos carne, no lavemos ropa, que pongamos De hecho. música. Y un día, yo cuando llego ya tengo la música. De hecho, eso es también, sí, es cierto, no se puede lavar ropa, ni poner música, porque es un sentido de duelo, ¿no? O sea, un sentido de duelo de, usted está para estar llorando en el silloncito, o en la iglesia, sufriendo, y nada más. Sí, pero no, la música no se debe en teoría, no se debe de escuchar. Es mucho menos jugar videojuegos o algo así. No. Nada de distracción Una ni fiesta, dispersión. nada. Y qué curioso que nos llegue a nosotros hasta el punto de que se ha considerado días inhábiles. Sí. Son días inhábiles. Están Para por ley, no se trabaja el jueves santo ni el viernes santo. Si trabajas te lo pagan triple, ¿no? Disque. Según la ley federal del trabajo, que todos los empresarios se pasan por el... Ajá, por ya no se trabaja, ¿no? A ese punto. De hecho, yo recuerdo mucho, no sé si ustedes llegaron a ver en alguna ocasión esa película. No, pero no sé por qué diablos he estado tan cerca de la religión y a la vez tan lejos. Pero la Pasión de Cristo. Claro que sí. Hubo una escena que a mí, porque yo la vi de niño, ¿no? Entonces, pues estoy como estoy. Yo creo que me lo pusieron en sexto de primaria. Wow. Una de esas horas libres, no sé, o días libres. Y se me hizo muy extraño. Yo me llevaron al cine. Una película de terror. Sí. Una película de Sí, terror. estuvo muy impactante. Pero yo recuerdo muchísimo que cuando la vi de niño hubo algo que me impactó muchísimo. Me impactó más, pero fíjense hasta qué punto yo estaba ya todo no adoctrinado. Hubo algo que me impactó o sea, muchísimo más por encima que la matanza desanguaciada y torturada que le dan a Cristo, ¿no? Hay una escena de la Pasión de Cristo en donde está Jesucristo con María y María está lavando ropa. Y llega Cristo, como que le dice algo en un tono muy, muy triste, ¿no? Como que ya se acerca la fecha o algo así. Inmediato toma un poco de agua, ¿no? De la tina en donde está enjuagando la ropa y le salpica la cara a María, ¿no? Y se suelta riendo. Y entonces como que, bueno, o sea, como que se suelta riendo, como que ya con eso la contenta y, o sea, como si fuera un niño, ¿no? Otra vez. Y María le dice, así como que, o sea, se suelta riendo y como que ahí lo empieza a perseguir como para regañarlo, ¿verdad? O sea, una interacción de madre-hijo, tal cual. Pues un hijo molestando a su madre.
Dice Carla que van a sacar las 2. Ah, Pasión de Cristo. Sí, pero más, ¿sabes? más Cristo que nunca. Recargado. ¿Qué seguirá, no? Ya La Cristo en el venganza. cielo, ¿verdad? Pero, La Segunda Guerra Mundial. y sabe, bueno, ya es a lo mejor preguntar mucho, ¿no? Pero ¿sabes si es más o menos también de Mel Gibson o ya es otra cosa o qué? Yo ya me la voy a ver, ¿cómo no? Yo recuerdo que a mí eso me impactó muchísimo de niño, ¿no? Porque dije, chis, fíjense hasta dónde, ¿eh? Pero es que Cristo le está faltando el respeto a su mamá. ¿Por qué le echa agua en la cara? O sea, hasta ese punto llegaba yo estoy en un colegio religioso, ¿no? Entonces se puede asumir que estuve en una escuela religiosa en la primaria, ¿verdad? Entonces, hasta ese punto yo fue decir, oye, no, pero es que le está faltando, o sea, yo no le podría echar agua en la cara a mi mamá, o sea, eso yo lo sé, y pues él es Dios, o sea, y es la Virgen María, ¿cómo le echa agua en la cara? Le está faltando el respeto. Eso tomó más impacto en mí, esto es personal, ¿sí? Eso tomó más impacto en mí, me dejó pensando más que toda la exposición de violencia que sufrió este señor, porque eso ya nos lo habían enseñado muchísimo. Pero no nos habían enseñado ese lado humano, o sea, pero verdaderamente humano, ¿no? Cuando dicen, el verbo se hace carne, ¿no? El verbo se encarna, y que es algo que retoma mi mamá, como yo. ¿Sí? Dice, supuestamente Jesús era humano, pero niegan por completo la risa y el sexo en la vida de Cristo. Pero era humano. Siguieron un humano que vivía todas las tentaciones igual que nosotros, pero no se habla ni de la risa ni del sexo. De hecho, de ahí el voto de supuesta castidad de los sacerdotes, de la idea de que Cristo jamás tuvo relaciones sexuales. De ahí la idea de la castidad, de que Jesucristo muere siendo virgen y muere sin reírse. ¿Cómo? Es que tú me resististe, lo estaba pensando, de virgen y sin reírse, pues sí. Pues como Kant, a lo mejor y Kant ser el nuevo Jesucristo, ¿no? Puede ser. Ay, Incluso hay hay por ahí el buen Kant. Ay, no, qué personaje era Kant. Sí, y pura ética el señor Kant, pura ética. Entonces, hay una idea, ¿no? Un poco, ¿cómo llamarlo? Siempre ha sido un motivo de sospecha la vida, lo que le llaman la vida privada de Cristo, ¿no? Sí, es bien sabido que Cristo tiene, dice, la pasión. Ah, sí va a ser de Mel Gibson la segunda parte, ¿eh? La pasión de Cristo, resurrección, se llama. Gracias, Carla. Va a ser de Mel Gibson también. Va a estar, a lo mejor va a estar violenta. que el final de la primera ya spoilearon la segunda, o sea, ya no es sorpresa. Va a estar violento. ¿Sabe La gracia de todos. ¿Qué vendrá? Bueno, ya me dio mucha curiosidad, ¿eh? De hecho, también por ahí en HBO hay una, no sé si es en HBO o es en Amazon, están sacando una serie de Jesucristo también. Sí, últimamente está poniendo un poquito Creo que de... está un anime, ¿no? Sí, es cierto, sí. Ha estado siendo objeto de consumo últimamente el Señor Jesucristo. Entonces, la vida privada, ¿no? Lo que se le conoce como vida privada de Jesús, que técnicamente él no sale a la vida pública tal cual, ni se tienen registros de él ni nada, hasta los 30 años, y son escasos 3 años de vida pública, ¿no? Es así como se le denomina. Y en esa vida privada no se sabe nada. No se sabe si era un buen hijo, si era un mal hijo, si se reía, si tenía novia, si tenía novios, nada. Pero es un motivo de mucha sospecha en donde pues obviamente muchas personas suelen querer poner de su cosecha, y también incluso de ahí un poco de estos llamados libros apócrifos, ¿no? De Jesucristo. Entonces, pero en esa vida privada, ¿no? Costaría bastante trabajo el imaginar a un ser humano que nunca riera.
pero es lo que a final de cuentas van a proponer todos estos señores, incluyendo a Crisóstomo, perdón. Es decir, hay lugares para reír, pero la risa debe ser a lo mucho en silencio y para adentro, ¿no? Una sonrisa, nada más. Dice, el estúpido ríe en voz alta y a carcajadas. El sabio ríe en silencio. Ríe en silencio. Entonces, de allí que también a nosotros, y ya empezando a aterrizar un poco más, ¿no? Por parte de la locura, nos llega la imagen de un ser que se ríe a carcajadas, ¿no? Una persona que no tiene escrúpulos. En particular, la imagen de un ser que existía solamente para entretener. El bufón. El bufón tiene su auge en la Edad Media. Qué casualidad. Tiene su auge en la Alta Edad Media. El bufón. El bufón, visto como un ser deplorable, estúpido, que ríe y que hace reír. Funciona de hecho como una válvula de escape, lo que hablábamos la semana pasada, de cómo nadie se puede reír, pero luego llegaba el bufón y insultaba al rey. Y todos nos podemos reír de lo que dice el bufón. Le explicaba hace rato a Daisy, digo, porque todos se ríen del bufón, porque el bufón es hasta infrahumano, ¿no? O sea, no es respetable como mal. Entonces, lo que diga el bufón del rey, más bien te ríes del bufón por ser tan idiota como por hablar así del rey, y no lo que está diciendo del rey, aparentemente. Pero como todos odiamos al rey en silencio, nos vamos a reír ahí y nos va a servir como esa válvula de escape, desahogar todas esas risas que no podemos dar. Y él nos funciona como el pretexto. ¿Y por qué no mantener ahí el pretexto perfecto, no? Búrlate del bufón, dile al bufón, y ahí puedes sacar tantito desprecio y frustración de no poder reírte en tu vida diaria. Exacto. Era catártico. Sí, era catártico, exacto. Sí, de hecho, por ahí venía en el texto que había bufones famosos. Había bufones famosos, en particular, no recuerdo el nombre, si no me acuerdo del nombre de este señor. Venía un bufón que era jorobado, ¿no? Que era, creo que tenía como la cara desfigurada, o a lo mejor lo podemos imaginar más bien medio torcido, ¿no? O sea, pensamos que cuando lo pusieron en el festival. Básicamente Quasimodo, ¿no? Y hablando de válvulas de escape, tenemos que hablar de esta fiesta, ¿eh? Pero había un... De cierre de seminario. había estos, no encuentro el nombre. Había unos bufones, ¿no? Que se veían casi siempre como, pero eran vistos como viles adefesios, ¿no? O sea, personas desfiguradas, con malformaciones, cuyo único propósito era ser objeto de burla. Un vil objeto de burla. Y estas personas, pues también vamos a ponerlo así, ¿no? Si a lo mejor sufrieron una suerte de parálisis, ¿no? De desfiguración, no sería extraño encontrar que estas personas tuvieran una deficiencia al hablar. Si yo tengo la boca torcida, pues realmente no voy a pronunciar bien, y que todavía sea más risible lo que sea que vayan a decir. En un sentido de burla. Un objeto de burla que sirva como esa válvula de escape y que a final de cuentas nadie lo va a tomar en serio porque pues, no se les veía siquiera como humanos, ¿no? Si estaban desfigurados se les veía más bien como monstruos. Y de allí van a ser una consigna muy importante y muy interesante de la unión de como dos caras de una misma moneda, de un binomio muy curioso. Lo cómico y lo grotesco, que es algo que aborda el señor Minuit, ¿no? Y que también abordan Humberto Eco, por ejemplo, ¿no? En la historia de la fealdad, la unión de lo grotesco y lo cómico. Pues se viene mucho como toda la parte cirquera de antes, ¿no? Que era más grande que eso. Exactamente, ¿no? O sea, son seres grotescos en apariencia, pero que sirven para reírse de ellos. Humberto, ¿qué dijiste que se llamaba? Humberto Eco, es sin H. El señor Humberto Eco. ¿Verdad? Grotesco y cómico. La imagen del bufón va a ayudar a sintetizar estas dos figuras, ¿no? Lo grotesco y lo cómico.
Y de hecho, si lo pensamos, muchas de las películas de comedia en la actualidad suelen abusar del elemento de lo grotesco para intentar hilarlo con lo cómico, lo gracioso, ¿no? Yo no soy fanático, no me gustan las películas de comedia, no me gustan, ¿sí? Pero, y muchas veces es por lo mismo, ¿no? A veces uno está comiendo, ¿no? Muy tranquilo, está en la hora de sobremesa, y están pasando ahí una película de comedia y ponen a la persona que vomita, ¿no? Sí, sí, sí. La persona que se hace pipí o se hace caca, ¿no? Se caga encima, Sí. y se tira un pedo. Ándale, sí. O sea, suelen abusar mucho este elemento de lo grotesco, de lo asqueroso, para tratar de dar risa, ¿no? Que, por ejemplo, se ponen a pensar un poco todas las películas de parodia, precisamente, que fueron muy famosas en los 2000, ¿sí? Las películas de Scary Movie, de esa otra tonta película americana, es otra película de superhéroes, no me acuerdo cómo se llaman todas las otras, ¿no? Casi 300, ¿cómo se llama? Casi 300. Ajá. Son películas que abusan de lo grotesco, intentando dar risa. Y vamos a ser francos, la mayoría de las ocasiones funciona. O sea, la mayoría de las ocasiones funciona, ¿no? Alguien se tira un pedo y alguien se ríe, ¿no? Que volvemos a esta historia, ¿no? De estos dos filósofos hablando de cómo un pájaro le caga encima a Sócrates. Se me ha hecho gracia lo de, no sé qué, no, lo del pájaro cagándose en Sócrates. Se vuelve a unir la idea de lo grotesco, ¿no? Con lo cómico, porque pareciera, esto no lo aborda tal cual Minuá en este sentido, pero podríamos más o menos imaginarlo, ¿no? Si la risa era algo que se veía más o menos moralmente prohibido, lo asqueroso también es algo moralmente prohibido. Ahí debe de haber recato, debe de haber pulcridad, pulcreza, pulcritud. Pulcritud. ¿Cómo se dice, compañeros? No, es pulcritud. Pulcritud, pulcredad, pulcreza, pulcritud, creo que es como suena un poquito mejor, ¿verdad? Sí, es gacha. Sí. Debe de haber limpieza, debe de haber pulcritud, debe de haber una persona que, no sé, huele mal, ¿no? Pues está mal. Una persona que come de la basura, ¿no? Que come con las manos, está mal. Sí, pues sí, es pulcritud. Pulcritud, gracias. Dice Carla acá también, sí, pulcritud, perfecto. Entonces, confirmamos. Entonces, esta idea de la pulcritud, pues es como en teoría todas las personas debemos de ser, ¿no? La sociedad y todo esto es algo más o menos prohibido. No solamente moralmente, sino ya en un recorrido antropológico y social de prácticamente desde la historia, ¿no? Desde el origen de la escritura, ya se empieza a configurar ciertos tabúes respecto a ciertas cosas. Y unos tabúes particulares es la sociedad. Hay esta idea muy moderna de que en la Edad Media no se bañaban. Como que siempre estás de que no, es que no se bañaban y de que inventaron los abanicos porque olían muy feo porque se bañaban 2 veces al año. Y no es cierto, ¿no? O sea, no tiene nada de cierto eso. De hecho, en la Edad Media eran sumamente limpios. No existían los baños como tal, los conocemos hoy día, pero vamos a decir así, el baño vaquero ya existía, ¿sí? O sea, el baño vaquero y se usaba de diario. Entonces, esta idea como de terminar de satanizar a los medievales, ¿no? De que eran sucios, de que eran bárbaros, de que eran religiosos, forma todo parte de, ¿no? Satanizar a la Edad Media para darle paso a la Ilustración, al Renacimiento, a la modernidad y a la voz de la ciencia. Pero sí que eran limpios. Entonces, estos tabúes de la sociedad ya existían. Un tabú social que a lo mejor puede trazarse desde la antropología, no sé, a lo mejor con Lévi-Strauss, ¿no? Entonces, la sociedad y lo asqueroso y lo grotesco, están como que allá. Y la risa, lo cómico, lo burlesco, también está allá, ¿no? Pues si ya están las dos allá, pues vamos a hermanarlas, ¿no? Sería lo más lógico. Lo hermanamos. ¿Y qué mejor muestra para hermanar lo grotesco y lo irrisorio que un ser jorobado, malformado, que no puede hablar? Un deforme. Y la idea de estos circos medievales y de monstruos y de extrañezas y de rarezas,
que sirven de válvula de escape para poder reírnos. O sea, ahí suena que hay todo un mundo por ese lado, ¿no? Sí, y que ha ido evolucionando también, porque tenemos los circos de fenómenos todavía a mediados del siglo pasado, eran una atracción muy grande, en la época victoriana todavía más. Luego hoy en día ya no tendremos circos de explotación humana con esas cuestiones, pero no lo necesitamos, porque bien diría Byung-Chul Han, lo vemos en las redes sociales. Entonces, ese es el ridículo de ti mismo, mientras más ridículo te veas, mejor. Puedes agregarle un poco de grotesco, mejor. Recuerdo esta serie espantosa, a mí no me gusta para nada, la de Eugenio Derbez, LOL, Last One Laughing. ¿La han visto alguna vez? Una especie de reality show. Ay, está bien pendejo. Se supone que es que encierras a comediantes en una casa y no se deben de reír. Esa es la premisa. Y el que se vaya riendo, se va yendo. Y el que quede sin reírse es el que gana. Es una sucesión de tonterías. Recuerdo que lo estaba viendo en casa de mis papás y me quedaba bien gordo, estaba bien harto. La cuenta de Amazon era mía y que le voy a cambiar la contraseña. Ya no lo puedan ver. Pero ahí estaba, ¿no? Yo para convivir con ellos y me acuerdo mucho de un personaje, no recuerdo el cómico, ya me caía gordo en ese momento, me caía gordo, que tenía un personaje en el que hacía esto, se ponía una suerte de máscara de látex que le agrandaba la cabeza y fingía ser un niño con problemas cognitivos, ¿no? Con una suerte de retraso. Y esa era la gracia. O sea, y salía y se le acercaba a los demás como diciendo, oye, es que puedo agarrar esto, y así como para hacerlo reír. Y se me hizo tan despreciable. Dije, se nota que desagrado en muchos niveles. Ahí lo veía nada más con una cuestión profesional. Qué desagradable ver una cosa así. Y ahorita viéndolo más de este lado reflexivo, me sigue siendo desagradable y lo entiendo con esta evolución. O sea, de que socialmente ya no está bien visto que se diga que una persona así es grotesca, pero sigue siendo aceptado reírse de eso. Y ahorita lo vemos, los niños en la primaria, ¿no? Yo me acuerdo que había un niño que no podía hablar y pronunciar nada la R. Y mis compañeros siempre se reían de él. Y yo chiquito, cuando me llevaron con él, fue como un niño que llevan con un león, no me dio mucho miedo. Y no entendía, y no sabía por qué ellos estaban riendo. Y yo nomás no quería estar allí. Luego ya no supe qué pasó con ese niño. Ya después crecí y supe que era una condición muy rara. Y dije, vaya, a mí me tocó ver una cuestión así. Pero, o sea, que era raro que se presentara y que era superable. Dije, seguramente ese niño también estaba en terapia, en algún tratamiento para llevar esa cuestión del lenguaje. Pero ya ¿cómo decirlo? Ese estigma y esa visión de animal de circo ya se le tuvo en ese momento. Y formé parte de ello. Involuntariamente si quieres, pero ahí estaba. Entonces ahorita que decías todo esto me quedé pensando cómo lo evolucionamos y cómo lo normalizamos en la sociedad. Y lo pensaba desde el lado primero religioso, luego pensé para hacer esta distinción quizás entre la plebe y los nobles que tenían más acceso, pero que la plebe podía llegar de a poquito. Y luego me fui con las cuestiones del discurso del poder. Y luego me fui un poquito más hacia la cuestión meramente de naturaleza y cómo la sociedad parece en algún momento sobreponerse en ella y encontrar otras medidas. Es natural pues, que le tengamos miedo a lo que desconocemos, o que nos asuste lo inusual. Ya que venga la risa, podríamos poner, como decíamos la semana pasada, una suerte de reacción como mecanismo de defensa, pero es que luego se mete muy social. Y es más bien, eso viene en la lectura también, el reír para no llorar. Esa cuestión más bien y cómo socialmente se ha ajustado. Y algo, me da como que algo. Pero es interesante pues ver esta evolución de ese grotesco y cómico junto y socialmente aceptado que sea de esa manera. Quizás es también por eso que el stand-up de hoy en día se están tratando en cuestiones de ese tipo, ¿no? Ya no es de que el comediante se suba a hacer sonidos, flatulencias y demás, pero sí que desvele cuestiones íntimas que pudieran resultar incómodas para los demás. Y que la mayoría de la comedia actual se basa mucho en el sexo y en las discriminaciones sexuales, que volvemos a esta cuestión en una sociedad un tanto puritana todavía como es la mexicana, la duranguense no se diga, y que sea el tema principal para abordar en la comedia actual. Nada más. De hecho, hay por ahí algunos comediantes que incluso tienen a lo mejor alguna discapacidad. Ahí está pensando. Feliz. Que si hacen algo es aprovecharse de esa situación, explotarla y volver un motivo de comedia, que de hecho es un punto que se va a abordar también en la lectura sobre estos de los padres del desierto, que hablan de estos ermitaños, ¿no? En donde dicen, estos ermitaños se ríen y le van a revalorar el elemento de la risa para finales de la Alta Edad Media, para finales de la Alta Edad Media. Entonces, igual de eso al ratito regresamos, ¿no? Para no romper la idea. Pero recuerdo muchísimo, por ejemplo, un chico
no sé cómo se llama, pues está en silla de ruedas, una malformación en las piernas. No sé si, bueno, no sé si se le considera cierta clase de enanismo, porque su tronco está completamente bien desarrollado, pero las piernas no. O sea, de la cintura hacia abajo está mal desarrollado. Son más pequeñas y está en silla de ruedas el chico, ¿no? Entonces, cuenta un chiste, ¿no? Y fíjense nada más de esto, se cuenta un chiste de, creo que su madre le dice, es que no deberías de, es que no ofendas a Dios, no hables mal de Dios, se te va a castigar. Y se voltea a ver así de arriba abajo, ¿no? Y dice, ¿qué me va a castigar? Me va a ponchar una llanta. Ya me castigó. Entonces, se retoma este punto que, a ver, y hasta cierto punto, que este tipo de comediantes, ¿sí? Con este tipo de humor, que además tengan como características ciertas discapacidades, ¿no? Ciertas atrofias, ciertas malformaciones, que sean ellos los que nos den permiso a nosotros de reírnos de su condición, lo vuelve un temperamento, perdón, de, me puedo burlar de ti porque tú ya lo estás haciendo y lo estás haciendo para hacerme reír. Pero las ganas de reírme ya estaban, por eso funciona ese tipo de comedia. Porque yo ya me hubiera reído como quiera que sea, ¿no? Pero eres Entonces, correcto. Solo ahora con permiso de... Exacto, sí, sí, sí. Ya con permiso, ya es políticamente correcto porque ya se está riendo y lo está haciendo para reírme yo, y aparte ya me cobró. Tengo derecho a reír, ¿no? Y que se vuelva toda esta idea, ¿no? Que es algo, a ver, sí es cierto, pero no es cierto. La comedia supuestamente siempre es una simulación. Es decir, no es en serio, es una broma. Pero no es broma. Pero nunca es una broma, ese es el detalle. O sea, siempre se plantea la parodia, la burla, la ironía, como una simulación de, no es que yo piense lo que estoy diciendo aquí. Yo aquí arriba soy un personaje y habla de estos temas, sobre sexo, sobre diferencias de género, sobre malformaciones, sobre pipis, sobre cacas, ¿no? Pero no es que esa persona sea yo en mi vida real. Soy un performance, es una actuación, es una simulación. Entonces, nada de lo que yo diga aquí tiene un peso real. Pero sí que lo tiene. Sí. Sí que lo tiene. Ahí está este Franco Escamilla, ¿no? Cuando sí, primero todo su humor se basaba en burlarse de las personas con sobrepeso, incluyéndolo a él. Porque él siempre se ha puesto en el centro ahí, en el ojo del huracán de, yo soy gordo. Pero ¿qué pasa? Se empiezan a burlar de su hija y le empiezan a llamar gorda. Entonces dicen, espérense, cabrones, ¿no? La bronca no es con mi hija, que no sé qué, que esto y que el otro. Y entonces empieza a tratar de defenderla, pero es que llevas años haciendo una carrera de esto. ¿Cómo haces ahora para decir que todo era una simulación, que era un performance, y entonces no lo podemos hacer ahora con tu hija? Sí, no, porque incluso después como que sacaba, como de sus mismos videos, así de que haciendo las citas de él mismo, Ajá. Poniéndolos en esto mismo, ¿no? Ajá. Como de, pues esto mismo, tú te referías y pues aplica con tu hija, con tu hijo, Exactamente. ¿no? Ajá. Entonces, allí parece que otra vez, entonces, es que por mucho que tú quieras decir que es una simulación, tú como comediante profesional, pues, es que es una simulación, no lo es. No puede serlo. Porque si da risa, no es porque nosotros estemos simulando reírnos. Da risa porque tu actuación o tu performance, si gustas y mandas, tiene un impacto directo con una realidad social que ya está inscrita. Y esa realidad social no va a perdonar si lo tuyo es una simulación o no. Da risa porque en la realidad social ya está inscrito que nos vamos a burlar de las personas con discapacidades o de, no sé, de los fenómenos, de los raros, de los monstruos de circo, como hace y durante 15 siglos. Que tú llegues diciendo, es que es un performance, no niega esa realidad social y el impacto, la risa, va a ser igual de real. Por mucho que tú adviertas que es una simulación. Incluso dice que, o sea, nunca usa una persona como tal, que es una persona imaginaria, pero
Eso estaba pensando, porque lo metes en abstracto, si nos vamos en ese lado de intelectualización, súbelo al abstracto, perfecto. Pero va a haber mucha gente que no va a entender el abstracto, y únicamente se va a entender con lo que conoce y con lo que ve. Lo estaba yo comprando ahorita en mi mente de que con los vinos, de gente que le encanta el vino y la cata y que te sabe decir todo lo que trae, y otros como yo que lo prueban y bueno, igual me voy a poner bien idiota. Perdón el francés, igual voy a cumplir lo que quiero cumplir. Tú dame el que sea, más barato mejor. O sea, y es esa cuestión, ¿no? No tengo en el abstracto toda la cuestión del vino, hay gente que lo sabe perfecto, lo va a apreciar, yo no, y yo lo voy a tomar de lo que yo sé. Con el humor sería lo mismo, o sea, yo puedo ir a intelectualizarlo y ponerlo arriba, pero hay gente que lo va a agarrar y lo va a usar para lo que tiene. Y entonces, pues no, y no estoy diciendo que sea gente inteligente la que entiende y la que no, no, es el poder de las palabras, es lo que estás diciendo, lo pusiste en la mesa y alguien lo va a agarrar para hacer con él lo que le dé la gana. O sea, ahí está el peligro. Sí, que de hecho era una suerte de polémica que surgió muchísimo de que es que la música, por ejemplo, ¿no? En los 90s, es que la música de hip hop o de rap fomenta la violencia, es que no la fomenta. El problema es que aunque esta música sea una simulación, la violencia ya está ahí. Entonces lo único que hace es que, o sea, se acerca a un punto de una realidad social que ya está. Eso es lo que incomoda también como con los videojuegos, recuerdo que Los tengo videojuegos, de que no es que en GTA puedes atropellar personas, y pues es que a lo mejor es una manera de sacar ese impulso que ya tiene la persona de videojuegos. Sí, hasta mejor, ¿no? Porque de eso te la gana la vida real. Sí, de una forma similar. Sí, es otra cosa. Hay una simulación. Lo que pasa, las personas que se atreven a hacerlo, por ejemplo, en la vida real, no es que el videojuego haya incitado a la violencia. El videojuego es exitoso porque se compra y se consume en una sociedad que ya es violenta. El humor da risa, no porque me incite a mí a ser discriminante, sino porque se da en un contexto de una relación social que ya es discriminante. Y por eso funciona. Y que también es más fácil y más cómodo, pues culpar. Sí, por supuesto, él estando pero, el monologuista. Fíjense, monólogos, español es muy complicado. El que hace monólogos, ¿no? El estando pero, es un bufón que encarna todo lo que el pueblo callado en una sociedad políticamente correcta, siglo XXI, o en una sociedad completamente recatada y solemne, siglo V, no pueden decir en voz alta. Que de hecho también es lo que funciona durante todos los siglos de suplicios y de martirios, torturas que se dan ante los criminales en los cadalsos, ¿no? Durante todavía, por ejemplo, el siglo XVII, siglo XVI, ¿sí? El criminal está blasfemando contra Dios y se caga en las muelas de la Virgen y le hace lo que quiere al Papa y al Rey, del soberano y al emperador. Y toda la gente que hace está gritando junto con él las blasfemias. ¿Por qué? Porque son válvulas de escape que permiten que, bueno, no soy yo, es aquella persona. La violencia no la tengo yo, la blasfemia no la tengo yo, lo políticamente incorrecto no lo tengo yo. Reencarna este ser humano que va a servir como foco de atención y un canalizador para yo poder desahogar todas mis cosas allá. Los videojuegos servirían como canalizadores. La idea de que un videojuego incita a tal cosa es completamente invertida. El videojuego no me fomenta a mí ser violento. El videojuego es exitoso porque ya es violenta la situación. Por eso es exitoso. En lugar de ir a hacerlo allá afuera, pues bueno, mira, aquí hasta me dan puntos por ello, ¿no? Yo qué no sé. Entonces, Si pero... lo transmiten directo me pagan por ser el primer. Qué chido. Entonces, está esta cuestión pues está la realidad social, ¿no? Y cada grupo social va a encargarse de tener una imagen que encarne lo que yo no puedo hacer porque estaría mal. Ahorita que estás hablando de eso me quedé pensando mucho en, o sea, cómo cuando vamos a estudiar un show de comedia, literalmente estamos pagando por darnos el permiso de reírnos de lo que a lo mejor en otro lado no pudiéramos. O sea, como que simbólicamente estamos pagando por el permiso de reírnos lo que no deberíamos de reírnos en otro lugar. Claro. Entonces, por eso. Es como esta idea de, no recuerdo quién, o sea, sé que fue en una plática que es un poco coloquialona, así de una tertulia, ¿no? Que decía, ¿no? De esta idea de que, por ejemplo, para entretenerme, para descansar un día, tengo que gastar, ¿no? O sea, si quiero ir a un café, gastarme 3 horas ahí, pero tengo que pagar.
para ir a relajarme a tomar un café. Si quiero pasear a los niños, tengo que ir al cine, entonces tengo que pagar, o tengo que ir a darles la vuelta al centro comercial y tengo que gastar. Y entonces incluso para el entretenimiento hay que pagar. Es O lo sea, que es. el derecho... ¿Vale? El Netflix. El Netflix, sí, tal cual. HBO, Disney, Y todo. por todo ejemplo, lo streaming. criticamos los videojuegos, Claro. todo. O sea, como que ponían mucho en relieve esta idea de que, por ejemplo, sobre todo los adolescentes, ¿no? Logran de alguna manera escaparse a esta dinámica, es decir, pues vamos a sentarnos en una banquita de un parque y ahí platicamos y ahí tonteamos todo el día o nos vamos a caminar por todos santos lados y andan de arriba abajo y se entretienen, pero no para. O sea, eso es una cláusula muy particular en donde el adolescente puede zafarse de esta idea de para entretenerme y pasarla bien con mis amigos tengo que gastar. Si hay alguien que sabe pasársela bien con sus amigos sin gastar, es el adolescente de prepa, por ejemplo, de secundaria. Son buenos para pasársela bien sin gastar nada. ¿Por qué? Porque andan haciendo desfiguros, y se andan riendo, y andan corriendo, y andan jugando y todo, en lugares en donde no tengan que gastar. ¿Por qué? Porque no pueden gastar. Pero entonces, nosotros como una sociedad gruñona y huraña, ¿no? Renegamos de los adolescentes que están haciendo escándalo en sitios públicos. ¿No? Y se les juzga de vagos, ¿no? Es un vago por andar de arriba abajo, nomás ahí tonteando y ahí riéndose como locas. Que de hecho, y digo uso esta expresión de riéndose como locas porque el siguiente bufón de la edad moderna, como van a dejar de existir los bufones, lo va a encarnar otra criatura. Un ser que genere risa, que se ría, pero que haya que tratar despectivamente. Que es el mundo que sigue, ¿verdad? El homosexual. Es el siguiente bufón. Porque ojo, los bufones nunca fueron bien vistos, pero daban risa. El bufón era esa encarnación de todo lo que está mal. Y en una época, por ejemplo, de la psiquiatría moderna, de la modernidad, del renacimiento y la ilustración, ¿qué va a ser peor que un invertido, un homosexual? No va a haber nada peor. Entonces se le va a colocar la nueva etiqueta a ese ser y se le va a adjudicar un estereotipo donde casualmente, o nada casualmente, se ríen de una forma muy intempestiva, muy fuerte. Y se le va a apadrinar con el despectivo término de la loca. Las locas. La risa de la loca. La risa de la loca. ¿No? Dice Homero, ¿no? Me gusta la cerveza fría, la televisión fuerte y los homosexuales locas. Sí, los homosexuales locas. Ahí Homero Simpson resumiendo mi seminario. ¿Para qué pagamos tanto? De hecho, para estar aquí también tienen que pagar. Fíjate. He querido volver a los tiempos del trueque, pero sé que no me va a funcionar. No va a servir. Te había platicado, ¿verdad? Que me daban ganas hace como 4 o 5 años de pues, hacer un seminario que se pues traiga lo que usted considere pago, ¿no? Un libro, unas galletas, una caja de refresco, no sé, pues, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, pero dinero, ¿no? Pero en una sociedad que se basa en la compraventa, ya, está sí, no, complicado. porque si ya se maneja el efectivo casi. Sí. Ya sé. El puro numerito en una pantalla. Pero pues bueno, ya en algún momento lo voy a instaurar el trueque. Pero, entonces, volviendo al punto de las válvulas de escape. No sé si por ahí cacharon una expresión en particular del texto, pero pues, ya venía casi al final. La verdad, sí, ya venía casi al final. La fiesta de los locos. Las fiestas de locos. Bueno, fiestas de los locos. Las fiestas de los locos eran fiestas que, por ejemplo, eran una clase de pues, fiesta tal cual, un carnaval, por así decirlo, que tenía lugar casi siempre los últimos días del año. Finales de diciembre, si no es que casi, por excelencia, el primer día de cada año.
donde en particular los clérigos, sacerdotes, presbíteros y religiosos se disfrazaban y entraban a hacer improperios a los templos. Una vez al año. Como la purga. Básicamente como la purga. Es decir, y sobre todo lo que podían hacer era reírse y actuar como estúpidos, como idiotas. Y hacer toda clase de desastres. En las ¿Una vez al fiestas, año? sí, en las fiestas de locos. Bueno, en las fiestas de los locos. Que también por allí mencionan como, bueno, era distinta, pero los saturnales. No estoy por acá. Las saturnales son unas fiestas más o menos de la misma consigna. Sí. Que servían sobre todo en el solsticio de invierno. ¿Saben qué día caía en particular el solsticio de invierno? El día de los, no sé, no sé. Oh. El 25 de diciembre. Ajá. Ah, mira, ya sabía que había una fiesta pagana. El que no sabía 25 cuál de es. diciembre. Sí, era un festival que tenían, de hecho, los romanos para celebrar pues, sencillamente como el inicio de un nuevo año con el solsticio de invierno en Navidad. Y estos saturnales se parecen muchísimo a, bueno, más bien de los saturnales empiezan a hacer esta idea folclórica entre los clérigos y sacerdotes y gente religiosa que no solamente pueden participar, pero los sacerdotes participaban de las fiestas de los locos a medida de válvula de escape. Nuevamente a medida de válvula de escape. ¿Esto como para qué edad fue, profe? Pues prácticamente toda la Alta Edad Media, de 300, pongo usted, hasta 900. Creo que hubo por allí, creo que pidieron que cesaran por allí de 1300, algo así. Creo que vi por allí. Pues sí que duró. había una- Sí duró. Sí, había una estuvo carta sí, que un papa que mandó ordenar que se eliminaran las fiestas de los locos. No me acuerdo si decía que era del siglo XII o del siglo X, algo así. Una cosa así, pero por ahí viene también en la lectura viene la fecha. La verdad ahorita no me acuerdo, casi no hice apuntes para este módulo. Pero sí duró muchísimo. ¿Esta fiesta es la que se hacía en diciembre? ¿O el primero de cada año? Podría ser más o menos como, ahora sí que me acuerdan casi las fechas que yo encontré eran básicamente como de Maratón Guadalupe Reyes, ¿sí? Entre el 20 más o menos de diciembre y el 1 de enero. O sea, podía tomar lugar en cualquiera de esas fechas. Que en particular se hacía el 1 de enero. ¿Será de estas fiestas de locos donde agarraron para la escena del jorobado de Notre Dame? Donde es el carnaval. Que hasta la cancioncita de presentación dice de que todo es al revés, de que lo feo es celebrado y no sé qué tanto. Probablemente sí. Probablemente sí. Culturizándonos las películas de Disney. Pues es que de hecho, esa película de Disney, pues es un cuento de este señor, ¿Cómo se llama? de Víctor Hugo. Sí. Es de Víctor Hugo, el Sí, era un jorobado de francés Notre Dame. Bueno, no el jorobado, ¿no? Pero la novela de Notre Dame es este señor de Víctor Hugo, y pues sí que tenía un fuerte, era culto el señor, era culto. Sí, sabía. Eh, Era de buena familia de que pagó estudios. Bueno, no me consta, pues. Asumo. pero pues más o menos va por ahí. Las fiestas de los locos, y que curiosamente, pues en las fiestas de los locos, su propio nombre ya lo dice, ¿no? Fiesta de los locos, era un momento en el que todas las personas se podían reír de lo que quisieran. Acentuó todavía más esta separación entre la risa y la cordura. Si eres cuerdo, no te puedes reír. Si te quieres reír, entonces tienes que actuar como un loco. Que de hecho por ahí también hay y es bien curioso, que cada vez este señor a mí me sorprende más, ¿no? El señor René, ¿no? Calle 13, el residente, cada vez me sorprende más. Y justamente tiene una canción
¿qué se llama eso? Fiesta de locos. Ah, sí. Y donde ponen bocas de un sacerdote el actuar lo peor posible, ¿no? Dice por ahí, nada más dice, están tan buenas estas pentecitas que lo que suban es agua bendita. Diciéndolo como boca de un sacerdote, dice, y esto es una fiesta de locos, ¿no? Así. O sea, tiene un nuevo, para mí en lo particular, tiene un nuevo enfoque esta canción. Porque también el señor René tiene estudios, ¿no? Sí, tiene estudios en Calle 13. Tiene estudios. Pues creo que de hecho tiene maestría en Bellas Artes, una cosa así. O sea, sí estudió el cuate. Pero, ahí está esa canción, ¿no? Una canción que prácticamente encarna la imagen de la pintura de este Jesús riente. O sea, es la misma atmósfera, básicamente. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Quién está? Brenda, Carla, Jessica y Marisol. Está curioso lo de la risa. Y de hecho, no sé si, bueno, si ustedes se van, así sencillotes, ¿sí? Si se van al final de donde se acaba el club, sí, sí. Pero yo soy el único que no está loco, dice, ay, Jessica sabe. Jessica sabe, justamente. Yo soy el único que no estoy loco. De hecho, creo que dice por ahí en el coro, ¿no? Dice, yo no entiendo esta canción, pero la bailo como quiera, ¿no? Dice, estoy loco. Yo creo que se quedó en el 183. Nada más así para ponerlo de relieve. El texto son 50 páginas. En esas cortas 50 páginas hay 113 referencias como notas a pie de página. Y lo que enuncia, ¿no? Este señor, Georges Minoir, es que textos y estudios sobre la risa había, pero a montones. Y nada más en un capítulo se avienta 113. No digo que todas sean referencias distintas, porque regresan muchas veces a textos ya. Pongan ustedes la mitad, que se me hace muchísimo decir que cita todo 2 veces. La mitad. Son 60, o sea, casi una referencia distinta por página. Lo que hace este señor, más que proponernos a nosotros un punto de reflexión gigantesco, porque es historia, nos pone toda la información que uno puede conseguir para decir, mira, es un mundo de conocimiento teórico en el fenómeno de la risa. Que pareciera que era casi, y él lo dice, ¿no? En un principio, o sea, dice, te puedes topar cada semana con un texto nuevo que estudia la risa. ¿En dónde? ¿En dónde diablos? Y solamente está hablando, y son de las 300 páginas, ahí van 50, y este es el tomo 1 de 2. Es un señor que se da, que hace su tarea y la hace bien. No sé cuántos años le habrá tomado hacer su investigación. Es un señor que lo hace bien. Y solamente en la Edad Media, que hay que recordar, bueno, en Occidente, no habla para nada de Medio Oriente, nada. Entonces, pues ahí está un buen acervo de toda esta cuestión de información. Es un texto que la lectura está relativamente sencilla, es una lectura muy amena, no es como estar ahí echando poco, pero sí son una cita, es otra, una referencia, tras otra. Al final de cuentas es un texto que va muy bien por ese lado, ¿no? Los textos históricos suelen presentarnos eso, ¿no? Una muy buena cantidad de fuentes respecto a un solo tema, ¿no? Y pues el favor de desmenuzarlo para que nos llegue a nosotros en un hilito más o menos coherente. Pero no sé si se alcance a ver, yo sé que nos hemos sentado más bien en el papel como negativo de la risa, pero no sé si se alcance a ver que ese papel negativo, de una u otra forma, siempre va entrecruzado con la imagen de la locura. La idea de alguien que está loco, alguien que se ríe y alguien que aparte está pecando. Es desmesurado desde Aristóteles la risa excesiva. Es irracional, es frenético desde San Agustín.
Es un pecado gigantesco desde Crisóstomo. No hay para dónde hacerse con la risa. Es pecado, es irracional y es frenético. Es un loco. Sí, decía en el texto algo así como que en vez de llorar por tus pecados, el humano se ríe, ¿no? O sea, se burla y no Sí. actúa. Y que de hecho, ay, qué bueno que hablaste, Fer. Yo que recordaste un punto que quería decir desde hace mucho. Ay, es que a mí me encanta lo de las palabras, ¿verdad? La palabra meme, ¿verdad? Que todos conocemos. A lo mejor algunos de nosotros ya sabemos a la perfección que es la imagen o el video que da risa, ¿no? Con un humor muy básico, muy sencillo, muy torpe, lo más simplista posible para que quede claro en una imagen o incluso en una frase, ¿sí? Una imagen que no tiene nada que ver. Pero también la palabra meme viene de un concepto en inglés de antropología, ¿no? Que es el meme, ¿no? Que se exactamente igual, el meme. Que es como esta suerte de, así como los genes se heredan biológicamente, en lugar del gen, el mem, el mim, en lugar del gene, el mim, se hereda culturalmente. Entonces es como una información cultural que se hereda de generación en generación. Ajá. Entonces, es bien curioso. Muchas veces, incluso si ustedes a lo mejor tienen un amigo de este tipo, ¿sí? Les mandan un video por Instagram en donde se están burlando justamente de una discapacidad, de un golpe que se mete a alguien, no sé, un niño, una niña, de algo políticamente incorrecto. Ponen, si te ríes, o sea, como que, o sea, ponen, y luego inmediatamente si te ríes, y luego seguidamente te ponen una imagen de Jesucristo, ¿no? Viéndote feo. Este meme es la combinación del meme, ¿no? Entonces, es una idea cultural que se ha transmitido a lo largo de siglos de si te ríes, Dios te va a castigar. Sí. Y te lo ponen, ¿qué? En un fragmento que ahora, cultural, perdón, digitalmente se le conoce como meme, ¿no? Si te ríes te vas al infierno, ¿no? Y te ponen así como que está el reto, ¿no? Si te ríes te vas al infierno. Nuevamente esta idea de reírme de lo grotesco es un pecado, si me río está mal, que es una idea cultural que se ha ido transmitiendo durante siglos. El meme encierra todo eso. Esta idea tan sencilla de si te ríes te vas al infierno. O de cuando te ríes de un video de humor oscuro, ajá, pero tienes a tu amigo que siempre te hace segunda, ¿no? Cosas así, y se van a ir los dos juntos al infierno. Cosas así. Cosas así. Es decir, sigue estando la idea de que si tú te ríes de algo que no debes, Dios te va a castigar. Sí. O sea, allí está, y la seguimos teniendo presente al día de hoy, y eso que no somos religiosos como nosotros. Creyentes, pues firmes. Y eso que no lo somos, y sigue formando parte del mundo. ¿No? Pero también es un doble filo porque es burlarse de la idea de que Dios te está viendo si te ríes. Sí. Es una ironía, es una burla. Ajá. Pero ahí sigue estando ese de, ay, no me debo de reír. Sí, de hecho, no es igual, pero yo tengo un sticker que dice Jesús ha visto ese mensaje que acabas de borrar. Ah, sí, vos. Jesús sabe lo que, Cierto. Jesús sabe lo que eliminaste. Ajá. Exacto. Es decir, la idea de que Jesús, o Dios, sigue observando nuestros pasos, ¿no? Y que no nos debemos, pero ojo, no nos debemos de reír de ciertas cosas. Ajá. La risa sigue teniendo un elemento limitante, una connotación negativa en ciertos aspectos y en ciertos ámbitos. A día de hoy no nos podemos reír de cualquier cosa. Y a día de hoy, si alguien quiere ejemplificar si alguien quiere ejemplificar, por ejemplo, un estado de locura, te van a poner un personaje que se ríe incesantemente. Ujú. Que por ahí les vamos a dar un cuentillo. ¿Sí? Álvaro Dávila, el de la señorita Julieta. Sí, yo también tengo stickers de Albercito no le gusta eso y varios otros de eso. Hay una frase que me gusta mucho que es cuando eres así, haces llorar al niño Dios. Por ejemplo, y Jesús con la mirada que juzga. Mira cómo te mira Jesús. Todos pasamos nuestros stickers. ¿Cómo bueno? Pues,
No sé qué más hay que decir por hoy. No sé si fue excesivo. A mí nada más No, como no, que está bien, chico. me llama de que a pesar de que haya querido como que censurar la risa durante tanto tiempo, nunca se logró. La risa siempre Claro. siguió, ¿no? Es que es muy natural. Claro. De hecho, dice Aristóteles, precisamente en un texto que se llama Comedia, yo no lo ubicaba, ¿eh? Aristóteles dice que justamente el ser humano es el único animal que se puede reír. Es el único animal que ríe. Luego van a surgir antropólogos que van a decir que no es cierto, y evolucionistas y naturalistas que van a decir que no es cierto, pero durante mucho tiempo se ha considerado eso, ¿no? Como la risa como propia del ser humano, o sea, la carcajada como propia del ser humano. Es algo tan natural que no se puede quitar, aunque se le ponga todo el peso de Dios encima. Ujú. O sea, pero sí, o sea, no se ha podido negar la risa, el poder de una risa. Ahí sigue estando, ¿no? Tanto que ya en la actualidad, y esto sí lo pone muy de relieve a mí, ¿no? Que en la actualidad ya no vemos a la risa como se le veía antes. Ya ahorita nadie quiere ser solemne. No hay personas que sí, que luego. Pero sobre todo los teóricos, ¿no? Ay, sí. Bueno, no sé ustedes, pero hemos conocido, yo en lo particular, sé que Fer también, hemos conocido a algunas personas, ¿no? Que son como de ámbitos culturales, ¿no? Ámbitos académicos, de jeta larga y seca que no se toma nada a humor, no se ríen, o sea, que mantienen como esta figura solemne, ¿no? De como soy sabio, no me puedo reír de tus vulgaridades. Ah, sí. Sí, sí. El sabio no se va a reír de estupideces. ¿No? O sea, hay gente que es así todavía, pero la verdad es que no es la mayoría, es una franca minoría. En la actualidad, pues sí, más bien esperamos, ¿no? Como la risa, la carcajada, y lo tenemos en un concepto bien, pero sí sigue habiendo rescoldos, ¿no? Rebabas, hay cosas que no deben de ser risibles. Hay cosas de las que no me voy a reír. Ya, si eso está bien o está mal, eso ya es cuestión de la moral. Pero el punto es, hay cosas que antes se prohibían que nos riéramos y hoy hay cosas que se prohíben que nos riamos. Y yo podría decir que pues sí es como que era necesario, ¿no? La risa. Sí, bueno, yo diría que sí. Sí, pues sí, Yo digo que sí. así es. ¿Cómo no va a ser necesaria la risa? Sí, que creo que ha sido un rasgo evolutivo, ¿no? Del ser humano como animal, el reírnos, tanto porque es regulatorio como catártico. O sea, siempre es para animarnos un tanto, para animar el humor en el grupo, o lo pienso, por ejemplo, cuando una persona está triste, cuando hago intervenciones con mis alumnos, ya cuando veo que la cuestión ya está al desahogo, ya se vivió lo que se tenía que vivir, me encanta cerrar con algo que los haga reír, algún punchline, algo, y se ríen y lo veo tan bonito, que es que es una manera de seguir sacando, y de ya como de que, ok, ya puedo aceptar este momento, y como me reí al final, queda como un saborcito dulce el hecho de tener una tristeza, que demuestra que no está mal estar triste, o sea, que lo acepto más adelante. Y creo que por eso ha avanzado tanto evolutivamente, como biológicamente, como socialmente. Y las ventajas que ha tenido socialmente, ¿no? Sí, claro. De hecho, me recordaste mucho a mi mamá. Mi mamá es una persona, La cara de la risa, ¿no? no, es una persona muy risueña y todo el tiempo se está riendo. Y cuando habla como de cosas tristes, ¿no? Que suceden, y siempre dice al final como de, ay, hija, pero pues ¿para qué lloro? Mejor me río. Claro. Sí, también. Y eso está bonito. Yo creo que por eso en algún momento, sobre todo lo que mencionamos de la Edad Media, se me hace muy, muy claro que haya sido ahí, porque fue un momento, a mi parecer, desde mi ignorancia, que se quería separar mucho la idea del ser humano como un animal, de todos los demás, y el ser humano es un ser especial porque está creado a imagen y semejanza de Dios, vamos a separarlo de todo lo demás. Y la risa era algo, pues a lo mejor muy mundano, muy animal, vamos, considerado. Entonces sí, no, quítalo y quítalo completamente. Somos imágenes de Dios. Lo decíamos, ¿no? De que Dios, bueno, Jesús se supone que era humano, y cómo lo vemos como un humano si es lo menos humano que nos presentan. No. De hecho, ahí respecto a los padres del desierto, y antes de que se me olvide, estos sacerdotes, estos ermitaños, pero así que se van así completamente solos y aislados del mundo, desierto. Dice, se reían, ¿no? Dice, y hay textos que demuestran, incluso en sus propias epístolas, que lo demuestran, ¿no? O sea, dice, no hay nada más introspectivo,
sabio, incluso lo plantean este punto de vista, ¿no? Como alejado de todo egoísmo, alejado de toda vanagloria. No hay nada más sabio en ese sentido que reírse de uno mismo. Que cuando yo me río, dice, ¿de qué me puedo reír si estoy solo? Pues de mí mismo. Que cuando me río de mí mismo significa que entonces ya incluso no tengo ninguna clase de prejuicio sobre mí. Y no me tengo que forzosamente poner como barreras en mi autoconocimiento. Y son estos señores los que van a empezar a modificar un poquito la idea en la religión. Y ahorita pues ya, sí hay tabúes y todo, y hay reglas, pero no tan tajantes. Son estos señores que dicen, no hay nada más sano y hasta sabio que reírme de mí mismo. Dicen, si ya yo me puedo reír de mí mismo, significa que uno, me conozco bien, significa que dos, acepto mis errores, significa que tres, no tengo ninguna clase de limitante en voltear a verme. Estoy completamente despegado de toda imagen que le pueda importar a los demás porque soy capaz de reírme de mí mismo. Quién sabe si estas risas serían a carcajadas o silenciosas como proponían, ¿verdad? Eso sí, quién sabe. Con mesura. Con mesura. Como ven. Pues bueno, si no hay más comentarios, pues vámonos yendo. ¿Qué les parece? No sé qué ideas se van despertando. O sea, apenas se van despertando ustedes. Y ya van a empezar a llegar los stickers de... Ya me aventé uno, Ya empezaron a llegar me los encantan. stickers. Bueno, pues ¿Cuál es cuál era tu texto para las semanas? el otro texto es uno de esta Marta Elena Munguía, sí, que le tengo que tomar foto a ese porque no lo encontré en PDF, pero llegando a la casa le tomo foto, lo hago en PDF y ahí lo mando. Ok. Sí, pero eso ahora es justamente sobre esta como extrapolación del bufón al homosexual. Está muy referido a la literatura, eso sí, está muy referido a la imagen del homosexual en la literatura, pero que ayuda como quiera para nuestros fines, ¿no? Sí, ¿y cómo se llama el módulo? El módulo se llama, ¿cómo se llama? Espérame, no sé. Creo que le había cambiado el nombre, pero no. ¿Cómo se llama el módulo? A ver. Se llama La risa de la loca, risa y patología, entre paréntesis, bufonería y homosexualidad. La risa de la loca. Que creo que justamente así se llama el capítulo de texto de Munguía, La risa de la loca. Okay. Risa y patología. Y luego ya después de eso vamos a regresar en enero. Y yo creo que sí regresamos hasta el 11 de enero. El 4 como que el 4 de enero todavía está un poco pegado a Año Nuevo y pues van a haber una fiesta de locos, ¿verdad? No vaya a ser la de malas. No, bueno, más bien, no sé a ustedes qué les parezca si regresamos el 4 de enero o el 11 de enero para irlo platicando de todos una vez. Pero entiendo que el 11 de enero es dejar pasar mucho tiempo, y a lo mejor se me enfrían, pero nos enfriamos, dijo el otro, ¿verdad? Pero también, sería casi un mes de separación entre el tercer módulo y el cuarto, pero pues a lo mejor el sábado 4 de enero todavía van a andar de vacaciones o todavía con un chip de descanso, de tomarse aire y todo, cercano a las fechas, entonces no sé cómo lo puedan sopesar ustedes. ¿El próximo sábado tú hagas este módulo? Sí, ¿verdad? Sí, el próximo todavía sería el tercero y luego ya un periodo vacacional. Dijo Carla que el 11. Carla dice que el 11, ok. Yo tuve el 4. Yo voto que el 4. El 4, Sí. qué tempraneros son. Es que Igual regreso a ajá. trabajar el 6 y se me haría mucho más gustoso regresar así fresco a trabajar. Si le voy a ver la jeta al baboso al director, quiero tener un buen fin de semana antes. ¿eh? Para poderte reír. Voy a poder reírme del fin desgraciado. Ok, bueno. Entonces ahí van 4 del 4, 1 del 11, 2 del 11. Ya vemos los demás. Brenda, adelante. A ver, lo escuchamos. A ver si...
Hola, hola. ¿Se arrepintió o fue accidente? Dice Brenda que el 11. Entonces ahí van 4 y 3. Bueno, a ver qué dicen los otros compañeros para ver qué opina la democracia. Pero bueno, pues les agradezco mucho por habernos acompañado, por haberme acompañado en esta disertación o capirotada, yo no sé cómo llamarle esto. Pero yo el próximo sábado tengo competencia de cuartos que viene, no sé si ya tengo que ver clases otra vez. Bueno, entonces, pues ahí vamos por el 4. Pues nos vemos entonces la próxima semana y les paso tengo que subir todos los textos de bibliografía secundaria ahí a la carpeta para que los tengan a mano, pero el PDF se los mando ahí por el grupo de WhatsApp, como ven. Y pues bueno, déjenme voy cerrando la grabación. Nos vemos. Ay, caray, a ver. Y ya mismo se queda. Un Volkswagen. Detener la grabación. Ahí está.